Oye, había una de estas de la academia, ¿no? Probando, probando. Oye, Hola, hola, probando. Beto, ¿y tus banderas de la academia? Ya las tengo. Es que hoy no participa la caída nada más del instituto, pero no lo está haciendo. Está en la academia nueva. Pero Sí, que te interrumpa. Estás hablando y te desconcentras. Faltan los invitados de honor, que son los alumnos. No sé, Karen, si quieres poner en el chat ahí de Intras que vamos a empezar a 11:06. 11:05 en punto, pues si no. Qué linda voz oye allá a lo lejos. Sí. Como el poema, ¿no? A lo lejos, me encanta. A lo lejos. Es el poema número 20, ¿no? De Pablo Neruda. Está bonito, ya tienes el tuyo, ¿ah? Pues aquí está. ¿El tuyo? ¿Ya te lo pusiste o no? Buscamos sin uno. ¿Quieres que tomemos usted? Ah, ya comí. Aquí hay uno, mira. Aquí está el otro. Ah, voy a aprovechar para comprar. Pines. Amazon. Trébol. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a la presentación de las obras Notas de Derecho Comparado del Trabajo y Transformaciones Laborales en la Era Digital. Agradecemos de manera muy especial a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de esta facultad, a la maestra Lorena Redondo y al maestro Andrés Acosta por todo el respaldo y las facilidades brindadas para la realización de este evento. Nos honra contar con su distinguida presencia en este recinto universitario al autor del libro Notas de Derecho Comparado del Trabajo, el doctor Carlos Reynoso Castillo. Así como de los coordinadores de la obra Transformaciones Laborales en la Era Digital, el doctor Federico Anaya Ojeda y la maestra Gabriela Moreno Miranda. También nos acompañan para esta presentación del libro el maestro Gilberto Chávez Orozco, director del Instituto de Posgrado en Derecho, el maestro Jorge Antonio Loyo Pérez, profesor de Derecho del Trabajo en la FES Acatlán, la doctora María Ascensión Morales Ramírez, catedrática de la facultad, agradecemos igualmente la presencia de todas y todos los asistentes que hoy nos acompañan. Para dar inicio a este acto, se dará lectura a una breve semblanza de nuestros participantes en esta presentación. La doctora María Ascensión Morales Ramírez es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, ambas con mención honorífica.
Cuenta con diversas especializaciones nacionales e internacionales en Derecho Laboral, Relaciones Laborales y Docencia, realizadas en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Castilla-La Mancha, la Universidad de Bolonia, la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de Educación de España y la Universidad Nacional Taras Shevchov de Ucrania. Es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido invitada a impartir cátedra y conferencias en múltiples universidades, por mencionar algunas en la Escuela Libre de Derecho y el Instituto del Posgrado en Derecho. También ha participado en diversos foros especializados dentro y fuera de México y ha capacitado a los operadores del nuevo sistema de justicia laboral en diversos estados del país. Forma parte del comité editorial de la Revista Latinoamericana de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es autora y coordinadora de 11 libros. Por mencionar sus obras más recientes, destacan la seguridad social frente a la mercantilización y la economía digital y los derechos digitales laborales en América Latina y España. El maestro Gilberto Sánchez Orozco Chávez Orozco, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Laboral con mención honorífica por el Instituto de Posgrado en Derecho, donde también cursó la especialidad en Relaciones Laborales y es candidato a doctor en Derecho del Trabajo. También cuenta con un diplomado en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Es fundador y director de la firma legal Chávez Campos Abogados, con amplia trayectoria como abogado postulante en tribunales laborales de todo el país. Fue coordinador nacional de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el 2018 al 2023, organismo del cual es abogado certificado. Se desempeña como catedrático en posgrado en instituciones como la UNAM, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho. Coautor de diversos libros sobre derecho laboral y ha sido conferencista y capacitador en múltiples universidades, instituciones y tribunales. Fue galardonado con el Premio Nacional al Mérito Jurídico en el 2021 y en el 2022 se le rindió homenaje en el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente dirige el Instituto de Posgrado en Derecho y preside la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Es vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El maestro Jorge Antonio Loyo Pérez, licenciado en Derecho por la UNAM, con mención honorífica, y el cual obtuvo la medalla Gabino Barreda. Es especialista en relaciones laborales, maestro en Derecho Laboral y candidato a doctor por el Instituto de Posgrado en Derecho, donde recibió la medalla al Mérito Estudiantil. Cuenta con más de 47 años de experiencia en el ámbito jurídico laboral. Ha ejercido como asesor y litigante en asuntos individuales y colectivos. Ha representado organizaciones, por mencionar algunas, como a la Unión de Obreros de las Artes Gráficas y a la Asociación Nacional de Actores ANDA. En el ámbito académico, ha sido profesor de Derecho del Trabajo a nivel licenciatura, especialidad y maestría, doctorado en instituciones como la Universidad Americana, Escuela Libre de Derecho y el Centro Universitario Emmanuel Kant. Es miembro activo y vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, además de pertenecer a la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Barra Mexicana de Abogados y la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo. Fundó el despacho Loyo Pérez y Asociados. A continuación, cedemos el uso de la palabra a nuestra moderadora de esta presentación. Buenos días a todos. Es un gusto para nosotros que nos estén acompañando y en especial es un gusto para mí poder presentar acompañada de las personas que ya escucharon ustedes sus semblanzas, de dos obras muy importantes del derecho comparado, porque esta obra de Notas de Derecho Comparado, como su nombre lo dice, en laboral, y esta obra colectiva, Transformaciones Laborales en la Era Digital, también aborda, una vez que ustedes escuchen a los comentaristas y vean el índice, se van a dar cuenta, participa América Latina y es muy importante tener estudios y tener sobre todo fuentes de derecho comparado. No voy a abundar más, sino que le vamos a dar el uso de la palabra a quienes nos van a comentar los libros. En primer lugar, al maestro Gilberto Chávez, que nos dé sus comentarios sobre el libro Notas
de derecho comparado del trabajo. Adelante, maestro. Gracias, buenos días a todos. Agradezco, por supuesto, la invitación. Un placer y un honor estar con este magnífico presidio. Saludo a todos y tengo 10 minutos para platicar con ustedes, así es que voy a irme a tambor batiente. Presentar una obra del doctor Carlos Reynoso Castillo es realmente un privilegio. Es una obra que me encanta su lectura, como todo lo que Carlos escribe, porque tiene la virtud de que así como habla, así escribe. Si alguien ha tenido la oportunidad de escucharlo en sus pláticas, en sus múltiples conferencias, con una gran pedagogía, con una gran construcción y con una gran claridad, la verdad es que es muy aleccionador. Tiene la virtud de que ideas complejas, y complejas no me refiero únicamente a difíciles, sino también a que conllevan varias disciplinas o varias formas, tiene la virtud de que ideas complejas las plasma en párrafos cortos, breves y claros. Y eso, para quienes de alguna manera hacemos el esfuerzo de escribir, es realmente una virtud que se desarrolla con el tiempo y Carlos Reynoso la ha desarrollado de manera extraordinaria. Esta obra, que cuenta con poco más de 200 páginas y que está dividida en 3 partes, editada por Editorial Valdepeña, donde mi querido amigo Federico Amaya trabaja con el puesto de dueño. Sí, hombre. La verdad es que se está distinguiendo en el contexto del mundo del derecho y particularmente en el derecho del trabajo como una editorial que difunde enormemente la cultura jurídica. Y esta obra es un acierto justamente de Editorial Valdepeña, que la edite porque trata un tema que es de suyo poco explorado todavía a estas alturas del partido, a pesar de que tiene más de 200 años que ha incursionado ya en nuestro escenario, que no podemos perderla de vista. No podemos definir qué hacer y cómo estamos en nuestro país si no vemos qué hacen los vecinos. No solamente para buscar importar lo que de ellos sea útil, sino para ver hacia dónde van y hacia dónde podemos ir. Esa es la gran virtud del derecho comparado. Y en sus 3 partes de este libro que se ocupa Carlos Reynoso, se refiere desde lo que es la definición de derecho comparado. ¿Es realmente una disciplina jurídica o es una metodología de investigación? ¿Y cómo significa además esto en el contexto de Latinoamérica? Que por primera vez veo a alguien que se ocupa de decir qué es Latinoamérica y de dónde viene. Bueno, de eso se ocupa esta obra y por supuesto, evidentemente, de temas jurídicos. Si bien con la modestia que caracteriza a quienes escriben de manera pues muy elevada y menciona que es una mera aproximación al estudio, la verdad es que es un estudio como los que él hace, muy completo, muy profundo y muy detallado. Es cierto que da para más y estoy seguro que lo hará en alguna otra ocasión porque es la inquietud que también caracteriza a Carlos Reynoso. Es una obra en consecuencia inacabada. El derecho comparado, como el derecho mismo, es dinámico. Y en la dinámica, pues lo único que permanece es el cambio. Y eso es justamente lo que ocupa esta obra. Es una investigación que mueve a la reflexión. Y esa es la parte quizás más importante, porque una obra que la terminamos y la concluimos sin mayor trascendencia, pues nos queda ahí para quizás el olvido y a lo mejor para el recuerdo, pero cuando nos mueve a la reflexión nos provoca y nos motiva y es ahí donde surge precisamente el crecimiento del derecho. Yo creo que es una obra que no deberíamos dejar de leer. A mí en lo personal, confieso, me ha reinsertado en el análisis, en el estudio de los diferentes sistemas jurídicos que existen en Latinoamérica. Ahora que hemos tenido la oportunidad de estar viajando a propósito de ILTRAS a algunos otros países como Argentina, en Latinoamérica, y próximamente en Costa Rica, está de la semana entrante, y estuvimos también en Portugal, bueno, se va uno dando cuenta que pues México no es todo. Obviamente esto es muchísimo más amplio, que si bien es cierto en México desde 1917 obtuvimos el reconocimiento de haber insertado a nivel constitucional el derecho laboral y fuimos referente con nuestro artículo 123 constitucional que fue copiado e inspirado, más bien inspiración de muchos otros sistemas jurídicos y reglamentaciones laborales, pues hoy día con toda franqueza nos hemos quedado en el rezago. México es un país que llega siempre tarde a su cita con la historia, que copia mal y que cuando quiere hacerlo de manera espontánea, como lo pasó con las plataformas digitales, por cierto, pues lo hace de una manera terrible, que en lugar de incrementar el acervo de derechos laborales, pues lo ha reducido de una manera impresionante, quitándoles laboralidad. Lo único bueno es que les reconoció laboralidad. De ahí en fuera, el resto de toda la normativa sobre esa
parte de los trabajos especiales, creo a mi juicio personal, que es desastrosa. Así es de que yo los invito realmente a que lean. Tiene además una virtud que Carlos Reynoso ha desarrollado y que si leemos de principio a fin su obra, nos damos cuenta de que tiene mucha estructura pedagógica. La metodología que utiliza para escribir es algo que hablando de copiar, vale la pena aprender para desarrollar, porque de verdad es una virtud que tiene y que yo los invito a que lo hagan. Quiero leerles a ustedes una parte de sus conclusiones que me parece que vale la pena y que refleja la profundidad del análisis y el pensamiento del autor. Dice en sus conclusiones, el análisis del derecho comparado presenta, como decían los clásicos, diversas utilidades, entre las que estarían la posibilidad de ubicar en perspectiva los cambios y variantes que se están presentando en nuestros respectivos países, permitiendo con ello contar con una visión de conjunto a partir de la cual nuestras opiniones pueden ser más fundamentadas y para el legislador adoptar reformas tomando en cuenta las referencias y experiencias de otros países en las mismas materias. Y así es, la experiencia legislativa y la vida misma del derecho en otras latitudes nos debe servir como un referente para decir, estamos bien, estamos rezagados, estamos adelantados, que hay que corregir, que hay que importar en todo caso, porque también se vale copiar, pero copiar lo que esté bien y lo que sea acorde también a nuestra idiosincrasia y a nuestra historia como país y como nación. Sigo citando. En el caso del derecho del trabajo y en particular, no corrijo, a ver, a partir de profundizar el estudio de las referencias y datos que hemos abordado, pareciera necesario hoy en día plantear el debate sobre la actualidad del derecho del trabajo en diferentes niveles. Observen ustedes, hablamos aquí de la sobrevivencia y del futuro del derecho del trabajo. Uno de ellos necesariamente deberá ser tratar de preguntar cuál es hoy el papel que finalmente el derecho del trabajo debe desempeñar en nuestros países y en nuestras sociedades. Y así es, efectivamente. Esa es la parte importante del derecho comparado. Nunca podríamos definir si estamos haciendo bien si nos encerramos en nuestros muros y más aún cuando las vertientes que se generan a partir del legislativo y su operación por parte del ejecutivo, pues no son de todo científicas, no tienen un sustento de análisis, sino son decisiones pues de arranques o de definiciones donde no hay que quitarle ni una sola coma a las cosas, vengan como vengan y vayan como vayan. Y las cosas no deben ser así. Y nosotros los abogados, que siempre lo he dicho, somos los custodios del Estado de Derecho y tenemos la alta responsabilidad de cumplir con esa deuda con la sociedad, de aportar nuestro esfuerzo para que tengamos un Estado de Derecho. No podemos hacerlo si no tenemos conocimiento de dónde estamos, cuál es el contexto que nos toca y qué hacen los demás. Somos un país con solamente 3 fronteras. Hacia arriba Estados Unidos y hacia abajo prácticamente Belice y Guatemala. Pero hay países que tienen 4, 5 fronteras, 6 fronteras y que en ese sentido tienen un desarrollo legislativo y en la parte de laboral que es mosaico, que a pesar de todo no lo conforman de una sola manera. Y eso nos tiene que también dar nuestras lecciones. Y a propósito de eso, la idea inicial del derecho comparado también tenía como uno de sus diferentes objetivos buscar la uniformidad de reglamentaciones en los sistemas jurídicos laborales. No se ha logrado y cada vez parece más difícil. No obstante ello, no hay que despegarnos del empeño y del objetivo. Como quiera que sea, no hay menor duda de que conociendo lo que hacen nuestros vecinos, particularmente los países latinoamericanos que tienen un origen latino en su formación jurídica, nos va a retroalimentar lo suficiente para buscar lo que necesitamos todos como abogados, que es tener un mejor sistema jurídico, una mejor normatividad laboral y tener un mejor país con un mejor derecho. ¿Queremos hacer eso? Notas de Derecho Comparado del Trabajo es una obra imperdible que, aunque no tengo comisión, les recomiendo ampliamente que la lean. Muchas gracias y con eso concluyo en mis 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias y me voy a permitir decir, aparte de que ya está recomendado, que además es muy fácil de leerlo.
está muy digerible, ¿verdad? Quiero aprovechar para agradecer a algunas personas que nos están acompañando y les doy las gracias al licenciado Alejandro Díaz Fernández y a su esposa por acompañarnos, a Martín Molina, a Romy Molina, a Nathan Lipschi, perito, a Paco Palomares, a la maestra Sandra Fernández, a los licenciados Joaquín Amezcua y Jorge Flores que nos están acompañando y a Edgar, nomás me pusieron Edgar de Michoacán. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y obviamente a los alumnos de nuestra facultad. Asimismo, a la maestra Sara Arellano, que también, aunque su área es civil, pues obviamente algo que enriquece la relación y enriquece el trabajo multidisciplinario y comparativo. Por eso también ella nos está acompañando. Bien, después de estos agradecimientos, voy a dar el uso de la palabra al maestro Jorge Loyo y él nos va a abordar o nos va a dar sus comentarios sobre la segunda obra colectiva que ya había hecho yo referencia. También se trata de un trabajo de derecho comparado, de derecho del trabajo comparado. Adelante, maestro. Queridos amigos, un privilegio estar en este hermosísimo auditorio con el mejor presidium que puede existir, con personas que les puedo decir que admiro, que sigo, que leo y que disfruto de su compañía y de su afecto. Casi que me da un calambre porque yo también quería comentarle la obra del doctor Reynoso Castillo y le voy a dar una repasadita pequeña en mis 10 minutos. Déjenme decirles que este libro que se denomina Transformaciones laborales en la era digital, desafíos y oportunidades, es el producto de un evento presencial que tuvimos el privilegio de compartir, donde hubo muchísimos esfuerzos para que lo que los expositores dijimos en su momento se volviera una obra de calidad, una obra pues que trascendiera. Y pues, ¿qué les voy a decir? Este libro consiste en que a través de la mirada de varios autores, principalmente latinoamericanos, explota y explora una amplia gama de temas cruciales. La trascendencia de analizar las transformaciones del trabajo y su regulación en el contexto de todos estos cambios tecnológicos y que radica en su impacto a nivel internacional, nos hace memoria que la digitalización no tiene fronteras y sus efectos en el ámbito laboral se manifiestan de manera global. Comprender cómo diferentes ordenamientos jurídicos y sociedades abordan estos desafíos resulta fundamental para el desarrollo de marcos regulatorios que sean tanto efectivos como respetuosos de los derechos humanos laborales en este nuevo paradigma. Este libro ofrece perspectivas desde diversos países latinoamericanos. Realiza un valioso aporte al derecho comparado. Desde luego, leyendo el libro del doctor Reynoso Castillo, pues hay que meterle mayor profundidad para que esto se traduzca en un aporte en nuestros operadores legislativos y que sirva de algo, ¿no? Y que no se pasen leyes sin revisar un punto o una coma. Permite identificar similitudes y diferencias en las respuestas normativas y doctrinales que abordan problemáticas comunes como teletrabajo, economía de las plataformas, la protección de datos de los trabajadores y de las personas que tienen que ver con estos medios, el impacto de esta inteligencia artificial y seguridad social de la que es un amo nuestro querido amigo el doctor Anaya. El análisis comparativo enriquece la comprensión de los desafíos y facilita la identificación de posibles soluciones y mejores prácticas a nivel global. Entre los temas centrales que se desarrollan entre sus páginas, encontramos análisis sobre los derechos humanos laborales en este contexto digital, los desafíos y oportunidades para las personas mayores en la era digital, el impacto de la tecnología y los nuevos desafíos en materia de derechos colectivos de trabajo,
reflexiones sobre el futuro de la seguridad social tan importante. Sin seguridad social somos una sociedad de cuarta. Las reformas laborales que se han dado en Latinoamérica desde esta perspectiva que nos platica el doctor Reynoso Castillo, en el que se han dado unos retrocesos encaminados a la flexibilidad, a ganar más dinero a toda costa, y estos procesos tuitivos donde se trata de recuperar el trabajo decente. La inteligencia artificial y su relación con el derecho al trabajo, la seguridad social en la era digital, la flexibilidad laboral y desde luego mi tema, la protección de la mujer embarazada en el ámbito laboral digital como un evento estratégico o de litigio estratégico. Desde luego, este tema tan hermoso que nos platica el doctor Reynoso Castillo, las tendencias y retos de la justicia laboral. Entre los autores que han contribuido en esta obra está mi querido amigo, el maestro Gilberto Chávez Orozco, está el enorme César Arece de Argentina, Esteban Carcavalo, María Celeste Cáceres de Argentina, nuestro querido amigo el juez Sebastián Copoleta, la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar, Jacobo Lee, Alejandro Avilés Gómez, Alejandro Díaz Fernández, el queridísimo y muy admirado, es como le digo a él que es mi semidios en el mundo del derecho del trabajo, el doctor Reynoso Castillo, mi querido amigo Federico Anaya Ojeda, que pues yo no sé qué haría en la vida sin Gabriela Moreno Miranda, también autora de este libro, José Alfonso Aparicio Velázquez, que anda de luna de miel, maltratándose, Lucía Celeste, ya regresó, qué cosa, Lucía Celeste Castro Herrera, Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez, el queridísimo y admirado doctor Manuel Fuentes Muñiz, nuestra querida y admirada y, ¿qué les voy a decir? Otra semidiosa del derecho al trabajo y de la seguridad social, María Ascensión Morales Ramírez, la doctora, Rafael Sánchez Navarro Caraza, nuestra querida amiga y esperamos próximamente magistrada, Rogelia Gómez García, mi compañera profesora y también admirada Sonia Marcela Santillán Montoya y desde luego la enorme Ana Cecilia Gerson Anzola. Este libro se erige como un referente importante para académicos, profesionales del derecho y tomadores de decisiones interesados en comprender y abordar las complejas interacciones entre la tecnología y el mundo del trabajo, desde una perspectiva latinoamericana con relevancia global para el derecho comparado, tomando algunas de las importantísimas ideas del libro del doctor Reynoso Castillo, pues necesitamos un derecho laboral común latinoamericano. Esto que ya nos anunciaba en aquel libro comparatista del despido en Latinoamérica, el doctor Reynoso Castillo, y que ahora vemos que con estas innovaciones digitales, con el teletrabajo, con el trabajo en plataformas, con esta parte donde tenemos relaciones transnacionales en la que un trabajador puede estar en Europa, recibir el pago de su salario en los Estados Unidos y estar en México. ¿Qué cosa, no? No existe una regulación uniforme, ni en la parte de las relaciones laborales, ni en la parte de la seguridad social. Requiere de convenios, de doble tributación y otros temas muy complejos, y no tenemos una instancia que resuelva controversias o que aborde el diálogo social en esta forma internacional. Creo, un recordatorio, porque tengo aquí amigos muy importantes sindicalistas, que la negociación articulada ahora es un imperativo. El dinero es transnacional, los trabajadores unidos de esa misma manera son necesarios para mantener este equilibrio. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Loyo. Fíjense que al inicio, los primeros que estuvimos aquí son los que estamos en el presidio. La gran mayoría son litigantes, y no es que todos. Y es lo que señalaban, hay que estar puntuales, porque si no, como dijo el maestro Loyo o el maestro Gilberto, ¿verdad? Que se pierden los juicios, y lo único que se puede perder son los juicios de las muelas, ¿verdad? Las muelas del juicio. Bien, también les comenté a nuestros invitados
que para mí era un día de fiesta. Y es un día de fiesta porque no es fácil presentar en un mismo momento dos obras de gran calidad y dos obras de derecho comparado del trabajo. Entonces, imagínense, me dirijo a los jóvenes, lo importante que es no solo estudiar el derecho del trabajo de México, sino estudiar el derecho del trabajo, de qué está pasando en otras regiones. Y lo más importante no solo es estudiarlo, sino conocer a los autores. Y varios de ellos pues aparecen, si ustedes checan nuestros planes de estudio, están allí. Entonces ahorita los están ustedes conociendo, los han estudiado, los han leído, porque tenemos aquí alumnas del posgrado, los han leído, han tenido que hacer un esfuerzo, un trabajo de análisis y bueno, pues ahora aquí están. Entonces aprovecho también para agradecer que nos acompañen. Ya dije algunos nombres, lo que no señalé, que algunos de ellos inclusive también son coautores de la obra colectiva. Muchas gracias también por hacerse presente porque es la obra de todos. Entonces, también quiero agradecer que nos acompañe Alejandra Méndez, el maestro Israel Ramírez, Alejandro Avilés, que es profesor de esta facultad, pero también es coautor de la obra colectiva, al doctor Manuel Fuentes, también coautor de la obra colectiva, y ya señalé a nuestros alumnos tanto de la licenciatura como del posgrado por acompañarnos. Entonces, ya que brevemente, porque tampoco se vale que nos digan de qué aborda toda la obra, en el caso del doctor Reynoso, ahora le voy a pedir al doctor Reynoso que nos ceda, que nos dedique unas palabras acerca de su obra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Mis palabras iniciales de agradecimiento, por supuesto, a la Facultad de Derecho y a su directora Venegas de abrirnos este espacio para venir a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema, antiguo tema del derecho comparado. Nuestro agradecimiento, por supuesto, al maestro Federico Anaya y a Iltras, quien pues ha sido un valladar para nosotros en los últimos meses, nos ha dado un espacio de difusión que no lo habíamos pensado y que nos enorgullece ir de la mano con él en estos proyectos de difusión del derecho al trabajo, en un momento que consideramos particularmente delicado de la evolución de la justicia laboral, en donde la reflexión siempre ayuda para mirar hacia dónde queremos caminar. Mi agradecimiento por la generosidad de la doctora Morales, de Gilberto Chávez, del doctor Loyo, gente a quien yo quiero y admiro. Estar rodeado de estas personalidades pues me hace sentir enormemente contento esta mañana. Ese trabajo que ponemos ahora a su consideración pues es, digamos, un trabajo nostálgico en la medida que los primeros esfuerzos que hicimos sobre el particular fueron en el siglo pasado, allá en el Instituto de Derecho Comparado de París, en la fines de los años 80. Muchos de ustedes no habían nacido y nosotros ya nos interesábamos por el derecho del trabajo. No es una cuestión de la cual uno pueda enorgullecerse, pero 40 años después no acabamos de entender la materia, pero estamos haciendo el esfuerzo para comprenderla. Creemos nosotros que el acercarse en esta primera idea al derecho comparado, pues es una materia, una ruta, y a qué me dirijo sobre todo a los alumnos, fascinante y apasionante. La idea de ir a asomarse a otros sistemas jurídicos, qué está pasando, y poner al de nosotros en perspectiva, no solamente en la parte jurídica, yo diría en la parte cultural, espiritual, emocional, y pues sin duda nos pone en una perspectiva que nos dejará sin duda enseñanzas y motivaciones para seguir profundizando en el análisis de los aspectos legales que nos conciernen. Nosotros, como ya comentaba la doctora Morales, quisimos abordar en este trabajo básicamente tres ideas. Una primera que le llamamos nociones de derecho comparado y derecho comparado del trabajo. Hay ahí una serie de debates eternos de si este es un método, si es una disciplina, si es una rama del derecho. Nosotros no profundizamos en ello, simplemente lo planteamos como parte de los debates que han acompañado históricamente al derecho comparado. Y por otro lado, quisimos en un segundo momento acercarnos a esto que le hemos denominado nociones especiales en materia de derecho del trabajo comparado. Nosotros somos de la idea que se puede hablar de la América Latina desde la óptica del derecho del trabajo y que hay puntos históricos de coincidencia que acompañan la evolución
del derecho del trabajo en estos países desde pues la etapa prehispánica, donde había figuras, digamos, indígenas que intentaban regular aquellas formas de trabajo, pasando por la colonia, las independencias del siglo XIX y esos paralelismos que podemos encontrar a nivel latinoamericano, sin duda hoy en día se vuelven a repetir. Yo creo que la idea de asomarse a la América Latina en lo que hoy en día son los cambios importantes ofrecen un espacio de análisis sin duda trascendente. Y una tercera idea que quisimos compartir en este trabajo es arriesgarnos a plantear una propuesta de lo que podríamos denominar las grandes tendencias del derecho del trabajo. Es sin duda algo osado. Nosotros creemos que dentro de esas tendencias podemos encontrar pues esta idea de flexibilizar el derecho del trabajo, yo diría, a veces abandono de la idea proteccionista del derecho del trabajo y tratar de ver cómo en un contexto de globalización y de integración económica, el derecho al trabajo está llamado a jugar un papel importante, tal vez incluso diferente del que se había tenido hasta hace algunas décadas. Y yo diría que también dentro de esas cosas tendenciales y que pudiéramos advertir a nivel regional, pues hay una que lo digo irónicamente y me llama la atención porque la doctora Sara Arellano la presenta como alguien que es civilista. Y yo diría, tal vez si alguien tiene que hablar de derecho al trabajo hoy en día es ella, porque siempre se nos contó una historia falsa en la doctrina que el derecho al trabajo nacía como una especie de acto de rebeldía en contra del derecho privado y que aquel pasado civilista, privativo o mercantilista había quedado en la historia. Y si esto fuera una película, tal vez tendríamos que llamarle El regreso del derecho del trabajo. El regreso del derecho civil, el regreso del derecho mercantil, en donde por desgracia, y esto en una explicación dogmática no pasaría de ser un chiste, pero que la realidad significa que el derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil está reivindicando como propias las nuevas formas de trabajo. Un ejemplo, el teletrabajo, el trabajo en plataformas, en el fondo hay el viejo debate del siglo XIX. Esto, ¿dónde lo metemos? Lo metemos en el derecho privado y parece que ganó el derecho de trabajo. Pero ese debate que se supone había sido superado, ojalá y algún día la maestra Sara nos lo explique, porque a nosotros nos engañaron. Nos dijeron que el derecho civil era parte del pasado y hoy en día basta abrir un contrato colectivo, basta abrir lo que dice la nueva ley del trabajo y nos encontramos con aquello que los teóricos llamaban la autonomía de la voluntad de las partes. Pues no se supone que eso era propio de otra disciplina. No me detengo en el tema, simplemente lo señalo porque ese fantasma, que tal vez no es un fantasma, tal vez es una realidad, hoy en día aparece en América Latina. Ese fantasma del regreso del derecho privado, hoy en día es parte de las fuentes, entre comillas, que están inundando el derecho al trabajo. Y es ahí donde tenemos que abrevar en esa perspectiva internacional para ver efectivamente cuáles son los grandes ejes de articulación y de tendencia del derecho al trabajo, para a partir de ahí no solamente hacer análisis más profundos, sino sugerir a los tomadores de decisión de un país como el nuestro que se asomen un poquito. Tenemos experiencias realmente lamentables de gente que agarraron una fotocopia y dijeron, este es derecho positivo. No se vale. Nuestras sociedades merecen por lo menos leer un poquito más y que las propuestas que se hagan vengan bien sustentadas, bien acompañadas. Yo soy de la idea que en esa fundamentación el derecho comparado ofrece una herramienta sin duda muy importante para, como ya lo decían mis colegas hace un momento, que las propuestas vayan con una dosis de perspectiva comparativa. ¿Sí? ¿Valió la pena el tema de las pensiones en Chile? Copiamos ese modelo en la moda de los 80, ¿dónde estamos ahora? En el punto de regreso. Y como decía la doctora Morales en algún momento, yo se los dije, ya tiene obra escrita sobre el particular, así se debía llamar el libro, yo se lo dije, pero ya es muy modesta y dice las pensiones. Pero es un ejemplo entre muchos de cómo si se hubiera estudiado derecho comparado, tal vez se hubiera tenido un elemento de perspectiva más amplia que permita que las políticas laborales, las decisiones legislativas, las decisiones jurisprudenciales vengan acompañadas de un elemento que para nosotros es importantísimo. Así es que yo termino mi comentario reiterando mi agradecimiento a la facultad, a mis colegas que hoy nos acompañan y proponiéndoles que entremos si no es que lo hemos hecho, a este fascinante mundo del derecho comparado, de asomarnos a esta ventana
enorme que nos presenta un horizonte para el estudio de nuestra materia como el derecho al trabajo. Creemos que el derecho comparado no solamente puede ayudar para inspirarnos en los cambios legislativos, para contribuir a nuevas visiones sobre el derecho del trabajo y sobre todo, por lo menos para mí, ha sido un elemento importantísimo para tratar de entender finalmente qué es esto del derecho al trabajo en un momento donde los cambios son de coyuntura, donde los cambios son del día a día, un día sí y el otro también está la lluvia, la granizada de reformas laborales. Yo creo que nos viene bien de repente tomar un poquito distancia y sentarnos en el sillón del derecho comparado para decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Y desde esa perspectiva, creo que nos vendría bien a todos tomar un respiro para decir a dónde queremos que llegue este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco a los que han intervenido su puntual participación. Y vean, jóvenes, me voy a volver a dirigir a ustedes. Ahora nada más de escuchar al doctor, al autor, no nos dan ganas de decir, pues ahora quiero leer el libro, porque nos invita con lo que nos ha plasmado. Y algo muy importante y que tiene que ver con el segundo libro que los coordinadores van a también a comentar. Tiene toda la razón el doctor Reynoso al señalar, pues esto que nos ha plasmado, no, si ya se había erradicado el derecho privado en nuestro derecho social y resulta que no. No solo en las pensiones tenemos derecho mercantil. Recientemente con la reforma en materia de vivienda, en el Infonavit se crea una empresa filial que es la constructora filial SADCB. Es decir, el derecho mercantil de nueva cuenta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia ese regreso al pasado. Muy acertado, doctor. ¿Y por qué es importante esta obra que los coordinadores van a comentar? Porque aquí se plasma ese regreso en nuestras respectivas disciplinas. Derecho del trabajo, derecho de la seguridad social, derecho colectivo, lo que decía el doctor, esto de la autonomía de la voluntad. Entonces, aquí hay una riqueza en cuanto se abordan varias disciplinas de nuestro derecho social. Pero eso ya se lo dejo a los coordinadores que nos comenten. También quiero aprovechar y saludar a quienes nos están siguiendo a través de Facebook y del Zoom, y varios de ellos también son coautores de esta obra colectiva. Adelante, doctor Federico Anaya. Gracias, doctora. Primero que nada, es un honor estar en esta casa de estudios, en la UNAM. Voy a hacer dos comentarios muy breves de los libros y voy a continuar con la presentación de quiénes somos y por qué estamos aquí. Hablando del libro de transformaciones laborales en la era digital, es un libro que vale la pena muchísimo, no solo porque salió de un congreso en donde estuvimos presentes, sino porque es una obra científica que pasó por un dictamen de pares ciegos y que tiene todo el rigor científico que merece una obra de este tipo. Y eso es algo muy importante cuando reúnes a 20, ¿cuántas son las casas? 25 casas, cuando son 25 autores y todos ellos tienen que pasar por pares ciegos y lidiar con los egos de los autores que son grandes escritores y que les digas, oye, es que dice un par ciego que no ve, porque es ciego, que tienes que cambiar tu artículo y ponerle estas dos palabras diferentes. Y obviamente algunos se enojan, otros dicen, yo te lo hago, y lo acabas haciendo tú. El segundo libro de Carlos Reynoso, Notas de Derecho Comparado, no lo ha dicho así, pero es un artículo que él escribió, es un pequeño libro que él escribió hace muchos años y que hoy en día, con todas las reformas que han habido, lo volvió a recuperar y nos ha hecho el honor de escogernos como casa editorial. Y esto es algo bien importante, porque esta casa editorial, EVA, Editorial Valdepeña, nació en esta facultad. Justo cuando estábamos saliendo de los pasillos del piso abajo con la doctora Sara Bialostowski, que estábamos platicando con Gilberto Chávez, que nos dio clase en el primer semestre de Derecho Romano y en el segundo también, en Derecho Romano 2, pues pasó por ahí un compañero de la facultad que se llama Pablo y que me invitó a escribir en la revista de la facultad. Que no era ni siquiera una revista de la facultad, eran 2 hojas en carta dobladas en donde escribías un libro y lo publicabas y lo mandabas en un stencil y era increíble. Y esos fueron mis primeros pasos como autor en alguna especie de escrito, de artículo, de lo que fuera. Me acuerdo que era un cuento lo que escribí en aquella época.
La revista se llamaba Juris Tantum. Después, con los años, pasó que por alguna casualidad del destino y por una tarea de una de las maestras que se le ocurrió, me invitan a escribir en la revista Laboral, que era la revista especialista, sigue siendo, más antigua y más importante en derecho laboral. Y no solamente eso, con el artículo que envié, me invitaron a tener una columna que se llama El Consejero Legal, que tuvo durante muchos años, luego quebró la revista. Y me invitaron a la revista que era como la hermanita, que se llama la revista PAF, el Prontuario de Actualización Fiscal, y ahí tenía yo mi columna. Cuando las dos quebraron, como 2 o 3 años después, la que era dueña de la revista me invitó a renacerla, y la renacimos. Y luego la compramos y nos quedamos con esa revista Laboral. Pero cuando yo estudiaba en esta escuela, tenía yo 17 años, y estaba yo empezando la primera de leyes, mi padre, que también era abogado y también escribió al final de sus días, decidió crear una editorial que se llamaba Editorial Valdepeña, en honor al apellido de mi abuela o de mi bisabuela materna, que era María Valdepeña. Y publicaba sus obras, escribió como 5 libros, nada más que en aquella época tenías que mandar imprimir como 5,000 volúmenes, todavía tenemos el despacho unos 2,500 volúmenes ahí, si quieren, con mucho gusto los vendemos. Y cuando él muere, yo era pues un muchacho de casi 30 años, en donde lo menos importante para mí era escribir. Lo más importante para mí era dedicarme al despacho y sacar a los clientes del despacho y hacer el despacho que siguiera, ya saben, como la piedra del pípila aquí arriba, ¿no? Eh, ¿Cómo le pasa a cualquiera que tiene la responsabilidad de llevar a cabo un despacho de tantos años? Y con la revista Laboral un día decidimos, vamos a revivir Eva y vamos a utilizarla con la revista Laboral para que sea Eva la que lo edite. Y así nos fue, y nos fue de maravilla, porque había por ahí ¿cómo le diremos? Había un abogado como wannabe que quería escribir la misma revista, que quería hacer la misma ley, que quería hacer todo exactamente igual. Entonces lo hicimos con la editorial Eva y nos fue de maravilla. Y esa misma editorial la usamos para editar los siguientes libros. Hoy en día la editorial Eva está consolidándose, no le digo que es la mejor editorial del mundo, no lo es, desde luego, pero se está consolidando como un referente en derecho del trabajo en México y en América Latina. Y tenemos un proyecto ya para publicar 20 obras en el año que estamos cursando. Una de ellas de despidos, otra de ellas de la doctora María Bernardoni de Venezuela de las encíclicas, y por ahí tenemos varias sorpresas importantes. Los invitamos a ustedes que son el futuro de nosotros, estos abogados que se están fogueando, que escriban, que si les interesa, acérquense con las casas editoriales. Nosotros tenemos un apartado para jóvenes como ustedes, le abrimos el espacio a quien sea, desde un doctor Reynoso, que es la mejor pluma de derecho laboral en México, como a cualquier joven que quiera y que se entusiasme y que quiera escribir. Y si no sabe, le enseñamos a escribir. A la par, hicimos un convenio con ILTRAS, de la cual soy presidente. El ILTRAS es el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es el instituto más antiguo de América Latina. Es el gremio de abogados, de profesores académicos más antiguo de América Latina. Han habido 4 presidentes mexicanos, yo soy el 4.º presidente mexicano y llevo 2 años con el cargo y ya no sé cómo quitármelo de encima. Pero mientras no me lo quite de encima, aquí estaremos publicando libros, haciendo congresos, llevando la palabra del derecho del trabajo a América Latina. Doy gracias desde luego a la UNAM, la máxima casa de estudios. Doy gracias a la doctora María Ascensión Morales por 2 cosas importantes, porque sin ella esto no hubiera sido posible y porque si no lo digo, luego me regaña. Gracias a la doctora Sara Arellano también, que nos hizo posible hacer este evento, y le tenemos una sorpresita. Le tenemos un regalo que son 4 libros, 2 de cada uno, para que usted los distribuya, los rife, los regale, los premie o le haga lo que quiera, o se los quede y los reparta a los queridos alumnos que nos hicieron favor de venir el día de hoy, ¿no? Por supuesto, gracias a los autores, gracias a Carlos Reynoso por distinguirnos, por estar aquí, porque como escribe, así habla, y porque como habla, así escribe. Y gracias a mis amigos Gilberto Chávez y Jorge Loyo, que me acompañan en este podium,
a la maestra Gabriela Moreno, que si no viniera ella, pues no vendría yo, así de fácil. Y a todos los autores que ya nombró mi querido amigo Jorge Loyo, que no tiene caso que lo vuelva a decir, pero a los que les tengo un lugar muy importante en mi pensamiento, ¿no? Muchísimas gracias por todo y le cedo el uso de la voz a la querida moderadora. Dice qué interesante, y yo les dije desde el principio que para mí era un día de fiesta presentar dos grandes obras, y tan me emocioné que no leí las semblanzas de los coordinadores ni del autor, así me emocioné, pero sí lo diré al final si es que lo creen ustedes conveniente, pero ya valen, ellos por sí mismos han hecho valer lo importante que son. Y vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Gabriela Moreno, pero déjenme decirles algo también de este libro que ella va a comentar, que otro de los aspectos importantes de este libro es que aparecemos muchas mujeres, así como estamos presentes ahorita en el presidio. Y eso es muy importante porque en la época con la que nos tocó a nosotros como estudiantes, pues todo el presidio eran hombres. ¿Y quiénes escribían? Los hombres. Y entonces van a darse cuenta que en esta obra colectiva aparecemos muchas mujeres y que esperamos que ustedes jóvenes que ya se les invitó a escribir se unan el día de mañana y aparezcan también en esta obra. Por eso me da mucho gusto que también comente la obra que coordinó la maestra Gabriela Moreno. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, doctora. Gracias nuevamente a la UNAM por recibirnos y porque estamos de manteles largos, por supuesto. No nada más es conmemorar un libro, ¿no? Estamos de 2 libros y que además el doctor Carlos Reynoso Castillo lleva doble felicitación, ¿verdad? Porque también es coautor del otro libro. Entonces, muchísimas gracias, doctora María Ascensión Morales, también por coordinarlo, porque efectivamente sin ella no estaríamos hoy en esta gran casa presentando nuestros libros que valen mucho la pena que sean comentados. Bueno, me toca el cierre de esta presentación y no por ello menor, sino básicamente a referir algunos puntos que me parecen importantes después de lo que han conversado en esta mesa y que me parece muy brillante porque nos explican muy bien y a detalle lo que estamos transmitiendo a través de estos libros. Primero que nada, el doctor Carlos Reynoso con su gran interpretación y buena escritura, ¿no? Como lo hemos dicho y referido, para darnos todos estos mensajes e información y, por supuesto, estudio de un derecho comparado tan importante. Lo que estamos viviendo hoy en día en México, pues sin lugar a duda tenemos que referirlo para otros países. Leer lo que hay en otros países y revisar lo que está pasando en otros lugares, sin lugar a dudas nos enriquece para el día a día de lo que es el derecho del trabajo, el derecho en general también. Por supuesto, le doy gracias al doctor Reynoso por confiar en nosotros como casa editorial. También formo parte de este gran proyecto, además de formar parte como simpatizante y como tesorera del ILTRAS. Adicional a esto, soy coautora del libro que acabamos de mencionar de transformaciones laborales, derivado precisamente de un gran congreso que preparamos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con ganas de que trascendiera fronteras. Y tan es así que ha trascendido de manera virtual. Hoy nos acompañan muchos personajes de grande escritura y pluma a través de estos medios electrónicos que también nos acompañaron de manera presencial a este congreso que les acabo de referir, que organizó el ILTRAS acompañado de la academia, y que sin lugar a dudas significó un gran trabajo en conjunto, un trabajo en plural. No nada más se trata de los coordinadores en sí, sino un trabajo que realizaron todos aquellos ponentes que hoy están aquí con estas voces que escribieron para transmitir de manera escrita y que perdurara para siempre. Esta obra es como un regalo por lo menos para mí, porque
disfrutar de la lectura de todos los autores es como platicar con ellos y escucharles sus reflexiones y sus estudios, porque no está basado nada más en alguna opinión jurídica, sino, como propiamente lo dijo el doctor Anaya, se ha referido bastante en la observación metodológica, ¿no? Esta revisión exclusiva y dedicada que se realizó gracias a la doctora Gabriela Mitocaya Mendizábal, que también, bueno, tuvo una participación enorme y que seguramente nos está acompañando en redes para revisar puntualmente y que esta revisión científica se realizara de manera efectiva. Claro que fuimos los latosos que tuvimos que regresar algunas ocasiones los trabajos para precisamente llegar a un equilibrio de perfección y de literalidad que pudiera ser leída y entendida no solamente por los estudiantes o estudiosos del derecho, sino por cualquier otra persona que no tenga interés más que en saber del derecho. Es muy reflexivo y muy interesante lo que pueden encontrar en esta obra, sobre todo porque estamos en una era de transformación. La transformación que nos lleva día a día y que el derecho va vinculado precisamente a que vayamos cambiando de ideas, de factores, de cuestiones y de métodos para cualquier área que nos corresponda, sea como litigantes, sea como estudiantes, sea como autoridades, y que todos ellos vienen inmersos en esta obra que tan valiosa se conjuntó con todos estos grandes personajes. Por ello no me queda más que cerrar de manera de agradecimiento para todos los que se han involucrado en este proceso, que al final es un trabajo adicional al que ya realizamos día con día, ¿no? Creo que todos son litigantes, líderes sindicales, en fin, académicos y miles de otras actividades que ya tienen encargados en su agenda, para que aún y con esto se dieran a la tarea también de participar como lo hicieron, de lograr esto en conjunto y por supuesto que se sientan todos orgullosos de esta gran obra que logramos. Con esto, bueno, doy fin a mi intervención, perdón, y concluyo diciéndoles que no se cierra este libro, sino que se abre la posibilidad de que continuemos escribiendo, continuemos logrando grandes aportaciones al mundo del derecho del trabajo, y bienvenidos a cualquiera de nuestros alumnos, compañeros o cualquier otro persona que quiera unirse a estos grandes momentos de escritura. Muchísimas gracias. Déjenme comentarles primero otro olvido que tuve, pero bueno, estoy emocionada de que estemos en casa y que se están presentando obras tan valiosas y que haya gente tan importante como los que he mencionado y que también son autores. Sí, efectivamente también omití a la doctora Gabriela Mendizábal, que también no solo participa como autora, sino también está como coordinadora y que desafortunadamente no nos pudo acompañar presencialmente. Pero también quiero hacer mención de la maestra Gabriela Moreno, que no solo se limita a ser parte de la coordinación de esta obra, ella es la que lleva sobre su espalda la organización del Congreso. Entonces, a organizar un evento académico de esta naturaleza, de 3 días, 2 días, tener contacto con cada uno de los ponentes, es un trabajo de veras pesadísimo. Yo cuando la veo le digo, qué barbaridad, o sea, es un trabajo bastante complicado y muy desgastante. Y independientemente de lo que implica la organización, también se dio el tiempo para participar como coautora. Por eso tiene mucho mérito, maestra, lo que hace, mucho mérito lo que hace el doctor Federico Anaya, de no solo la organización, sino también que se vea a la luz, que salga a la luz lo que expusimos, lo que trabajamos para que permanezca en una obra que, como ella señaló, es nada más abrir la puerta para los futuros proyectos. Y no me resta más que agradecerles. Me siento mal de no haber dicho las semblanzas, las voy a decir brevemente, pero bueno, ellos han hablado por sí mismos con sus propias palabras y con su trabajo. Sin embargo, rápidamente comentaré respecto del doctor Carlos Reynoso,
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor por la Universidad de Sorbona en París. Actualmente es profesor titular de la UAM Azcapotzalco y es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. También él ha estado aquí en casa, en la UNAM, fue director de Asuntos Jurídicos de aquí de la UNAM, fue director general de profesiones y no me voy a referir a su obra porque su obra es bastante extensa. Él dijo que empezó hace 40 años, entonces imagínense, nos llevaríamos 3 horas aquí hablando de él. Por lo que hace al doctor Federico Anaya, él, yo creo que dándose cuenta de mi omisión, empezó a decir, ¿verdad?, cómo empezó aquí. Y lo más importante que quiero destacar, y que él ya lo hizo referencia, es egresado de esta casa, estuvo igual que ustedes, jóvenes, estuvo ahí sentado, ya les dijo en qué salón, ya les dijo con qué profesoras. Y entonces vean que es fácil también, es fácil estar acá, pero también implicó que para estar aquí, en este lugar, pues sí hay que trabajarle bastante, ¿verdad? Pero cuando ya se está aquí, ya nos queda el gusanito de decir, quiero otra publicación, quiero que se publique otra cosa. Entonces, es jurista, yo nos había anticipado, es editor y es líder en el derecho laboral latinoamericano. Ya dijimos que es egresado de esta casa, él ya lo dijo más concretamente, también ya nos habló de la editorial y el origen, esta famosa editorial Eva. ¿Y a qué más se dedica? También nos lo señaló, es litigante, es director, es todo el doctor Federico Anaya. Muchísimas gracias, doctor. Ah, él lo dijo, ¿eh? Y además fue mi alumno, pero no en la licenciatura, fue mi alumno fue un seminario internacional en el extranjero, ahí fue mi alumno, esa no. En la pandemia. Sí. De la pandemia. Y vamos con la maestra Gabriela Moreno para que vean que tan joven, tan inteligente y muy trabajadora. Es licenciada en Derecho, también con mención honorífica por la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y maestra en Administración con orientación en Factor Humano por la Universidad del Valle de México. Tiene la maestría precisamente en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Es integrante, ella lo señaló, del ILTRA. No solo es integrante, es parte importante de este Instituto Latinoamericano y es la que nos llama y nos convoca y bueno, y de una manera tan amable, de veras que da mucho gusto. Forma parte del Comité de Evaluación de Exámenes Práctico Jurídico de la Escuela Judicial del Estado de México. ¿Y qué más les puedo decir? También dijo el doctor Anaya, si ella no viene, pues yo no hubiera venido, pues una mancuerna profesional de inteligencia, de trabajo, de responsabilidad. Muchísimas gracias por haber aceptado que presentáramos estas 2 maravillosas obras aquí en la casa que les dije, en la Casa de la Nación, en la máxima casa de estudios. Fabi, muchas gracias por habernos acompañado. Hay algunos autores que están en línea. Yo los había señalado, no tengo la posibilidad de saber sus nombres, pero el doctor Federico Anaya mencionó algunos que son de un nivel increíble, como dijo de César Arece, de Sebastián, no tengo los nombres, pero a todos ustedes que nos están siguiendo, les agradecemos mucho, estamos muy contentos porque esta obra que la hicimos entre todos y que el doctor Federico Anaya la llevó a buen puerto, podamos hoy estar aquí festejando, aunque lo estamos presentando, para mí, he reiterado varias veces, es un verdadero festejo. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron, maestro Fuentes, que sabemos su agenda muy complicada y que estén, y a todos ustedes que están en primera fila y que nos están acompañando, y algunos de ustedes son coautores, muchísimas gracias. A los que nos están siguiendo, coautores y amigos y amistades del ILTRAS que nos están acompañando, muchísimas gracias y esperamos que en breve les podamos dar el segundo volumen de los congresos que se realizan por parte del ILTAS. Muchísimas gracias. No sé si quieran comentar algo más. Yo sí que está abierta la firma de libros, aprovechando que hay muchos de los autores y coautores allá sentaditos.
pásenle, compren su libro y aquí se los firman los autores. Está Manuel Fuentes, que acaba de llegar, está por ahí Sonia Santillán, que llegó la Junta Cuerda, pero pues llegó tarde, ¿eh? Está Manuel Avilés, está Martín Molina, está Alejandro y los que estamos aquí en el Presidium. Tomen su libro y aquí se los firman. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Sí, sí, son Y le los faltan de- otros y dos. los de- Me pidió otros dos para los de cultura. Pero dos de cada uno. O sea, 4 más. Sí. Daniela. Le dimos 100 desde se acabaron. Creo que- Sí, sí.